El Viviente TV presenta su programa Continuando el Legado, para edificar tu vida con la palabra de Dios, con los pastores Enrique y Veneranda Ferreras. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Te amamos, te glorificamos, Señor. Solo a ti, Señor. Te damos gracias, bendito Dios. Oh Dios Todopoderoso. Te amamos y te glorificamos solo a ti, Señor. Eres tú el único digno de toda adoración, de toda alabanza, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que tú nos das, Señor, de transmitir de nuevo tu palabra, Señor. Te amamos, bendito Dios. Bueno tú eres, Señor. Santo, santo. Santo, santo tú eres, Dios. Oh Jehová de los ejércitos. Te amamos, te glorificamos, Señor. Te damos gracias a ti, Señor. Te damos gracias, Jesús de Nazaret. Te damos gracias, Espíritu Santo. Te damos gracias, gracias por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de predicar tu palabra y estar vivo, Señor, para hablar de ella, Señor. Gracias, bendito Dios. Declaramos hoy un día bendecido por tu nombre, Jesús de Nazaret. Amén. Gracias, hermanos, amigos. Estamos aquí de nuevo a una nueva transmisión de su programa Continuando el Legado. Gracias por estar ahí conectado. Te damos gracias por seguirnos. Hoy vamos a transmitir un programa que le hemos puesto como título Jesús es supernatural. Al programa de hoy le hemos puesto como título Jesús es sobrenatural. Nosotros nos referimos a Jesucristo, el Hijo de Dios, aquel que Dios envió a la cruz del Calvario para salvarnos y darnos vida y vida en abundancia. Aquel que murió en la cruz del Calvario por ti y por mí, sacrificándolo todo por nosotros. Y lo hizo por amor. El amor de Dios es grande, infinito, misericordioso. Y hoy traemos como tema que Jesús es supernatural. La palabra supernatural en el diccionario de la Real Academia nos dice que supernatural es algo que no puede ser explicado por la ciencia o que va más allá de lo que considera natural. No puede ser explicado por la ciencia. Asimismo, Jesús, las cosas que Jesús hizo cuando vino a esta tierra, las cosas que Jesús, los milagros que Jesús hizo, todavía los científicos hoy en día se preguntan cómo lo hizo. No puede ser posible que Dios se haya encarnado a través de Jesús para darnos vida, para rescatarnos de las garras de Satanás. Jesús, como lo hemos puesto a este tema, es supernatural, que no puede ser explicado por la ciencia. Hay algunos que quieren decir que no existe, que no existió, que no resucitó incluso, que no fue muerto y que no resucitó al tercer día. Hay muchos que dicen, pero señores, son cosas supernatural que no lo puede explicar la ciencia, pero sí fueron cosas que pasaron, porque hay testigos, hay hechos, hay datos, hay fechas que lo comprueban. Supernatural Jesús. Y vamos a empezar. Jesús a los 12 años
Jesús a los 12 años. Vamos a hablar del libro de Lucas desde los versículos 41 hasta el 47. El versículo 41 del capítulo 2 de Lucas nos dice: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Jesús, María y José, los cuales estaban a cargo de Jesús, de cuidarlo físicamente, aunque Dios lo protegía desde el vientre de su madre, desde sus inicios, porque fue Dios el Espíritu Santo que lo puso en el vientre de María y le dijo: María, va a concebir un niño y le pondrá Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y el padre de crianza, José, porque el padre biológico es Dios, la madre biológica es María, de eso no hay duda. Pero Dios, el Creador, el Todopoderoso, el Shaddai, es el padre biológico de Jesús. Sus genes, su sangre estaban en Jesús. Y Jesús se le pierde a María y a José durante 3 días. No se daban cuenta cómo se le perdió. Descuido. Un descuido que a veces usted y yo lo cometemos con nuestros hijos. Nos entretenemos en otras cosas y vamos caminando y dejamos los hijos atrás. Y ellos van caminando atrás de nosotros, detrás de nosotros. Y en cualquier descuido viene un maleante, un bandido, un depravado y se los roba, como ha pasado. Lo hemos visto en las noticias. Padres y madres que van caminando por una acera con una muchedumbre, una multitud de gente y los hijos atrás, sin ponerle atención. Así se les pierden y después están vueltos locos buscándolo por un descuido, porque Satanás, el enemigo, el diablo, eso es lo que hace, acechando, buscando a quien devorar para llevárselos en las garras. Hay padres que se descuidan, sí. María y José en este caso se descuidaron. Se descuidaron de Jesús, pero Dios estaba con él y tenía que pasar. Tenía que pasar porque Jesús tenía que ir a hablar con los eruditos, con los doctores de la ley, a los 12 años. A los 12 años Jesús empezó a mostrar su inteligencia natural, su inteligencia divina de Dios. Porque un niño de 12 años no tenía el conocimiento que esos doctores eruditos, ancianos de la iglesia, del Sanedrín, no tenía el conocimiento, supuestamente ellos, un niño de 12 años. Pero Dios le suplía la sabiduría, porque toda la sabiduría viene de Dios. Y era su hijo. Era su hijo. Ahí Jesús le estaba hablando a ellos, a los doctores de la ley,
Así pasa muchas veces con nosotros. Así pasa muchas veces contigo, hermano, que quizás no quieren escucharte o a veces dicen, wow, qué muchacho más inteligente. Pero en todo este sentido nosotros tenemos que darle gracias a Dios y reconocer que la sabiduría no es de nosotros que viene, es de Dios. Y como dice el libro de los Proverbios, que el principio de toda sabiduría es el temor a Jehová de los ejércitos. El temor a Jehová, y este temor no es temor por temor. Este temor es temor para hacer lo malo, para no pecar en contra de Dios. Hay muchos que dicen quizás el temor a Dios. No, Dios es amor. Ese temor que nos habla la Biblia, que todo principio de sabiduría es el temor a Jehová. Ese temor no es un temor de miedo hacia nuestro Dios. No. Ese temor hacia nuestro Dios es el temor a hacer lo malo. Y cuando no hacemos lo malo, ahí es donde se manifiesta ese temor. No voy a hacer lo malo porque temo a que Dios me castigue. O a que Dios me saque de sus rediles por estar haciendo las cosas equivocadas, no conforme a las cosas de Dios. Hermanos, amigos, Jesús es supernatural. ¿Por qué digo que es? Porque Jesús vive. Él murió 3 días porque tenía que pasar. Y Él mismo lo profetizó. Voy a morir y me van a entregar, pero voy a resucitar al 3er día. Y así pasó. Cuando fueron a ver las Marías y Salomé, encontraron que no había cadáver ahí, solamente el lienzo de él. El lienzo que Nicodemo lo envolvió ahí. Y quizás con las aromas que pusieron a él, ese ungüento, como es costumbre en el pueblo judío, de que cuando muere un familiar o muere un ser querido, le ponen olores. Y para evitar el estado de putrefacción, que huela mal. Pero en este caso Jesús no iba a podrirse. No, Señor. Y Dios es bueno y es maravilloso. El cuerpo de Jesús no lo encontraron, no lo van a encontrar, solamente cuando venga ahora en su segunda venida. Hermanos, amigos. Y eso va a ser un espectáculo maravilloso. En la venida del Señor Jesús, cuando suenen las trompetas en el aire. Y todos aquellos que murieron en Cristo Jesús, que se arrepintieron, dice la palabra de Dios en la Biblia, que resucitarán primero. Y todo aquel que esté vivo en ese espectáculo, en esa grandiosidad de evento, se va con el Señor al aire, y ahí es donde va a venir el cuerpo glorificado. Porque esta carne y esta sangre, al cielo no entra ni carne ni sangre. Este cuerpo corrupto queda en la tierra, en donde los gusanos nos devoran cuando morimos. Este cuerpo, del polvo saliste y al polvo volverá, dice la Biblia. Los gusanos empiezan a formarse, la misma sangre, la misma carne empieza a formarse gusano después de los 3 días en estado de putrefacción. Y los gusanos empiezan a comerse y a multiplicarse y a multiplicarse. Y después que se comen este cuerpo, dejando los huesos porque no pueden comérselo,
entonces empiezan a comerse uno con otros los gusanos y el último explota. Es un proceso que mucha gente no sabe y conoce, pero es así, hermano, amigo. En el tema de hoy, Jesús es supernatural. Lo pongo en presente porque Jesús no ha muerto, murió, pero resucitó. Y ahí en este caso, Jesús a los 12 años predicándole, hablándole de las palabras de Dios, de la ley. Y ellos se quedaron maravillados de Jesús a los 12 años. Solamente una persona con una supernaturalidad como Jesús puede hacerlo con 12 años. Y dice el capítulo 2, versículo 47, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y sus respuestas. Hermanos, amigos, Jesús empezó su ministerio a los 12 años. Empezó a predicar. Empezó a predicar, a cumplir el mensaje, la misión que Dios tenía, por el cual Él había venido a la tierra, predicando su palabra, hablar de ella. Y seguimos leyendo. Jesús a los 30 años fue bautizado. A los 30 años fue bautizado. Y fue bautizado por un primo, el profeta Juan el Bautista. Juan el Bautista, aquel hijo de Elizabeth, cuando María fue a visitarla, que la abrazó, y ese niño saltó cuando llegó la presencia de Dios y se mostró en ella, y ella dijo, Elizabeth dijo, bendita tú eres, María, ¿a qué ha venido a mí? Porque tenemos que ser humildes cuando las cosas de Dios vienen a nosotros, tenemos que seguir siendo humildes. Esa mujer fue humilde. No soy nadie para que tú me visites. Con esa gran bendición que tú tienes, el Hijo de Dios en tu vientre. Jesús a los 30 años fue bautizado. Y vemos que en Lucas capítulo 3, versículos 21 al 22, aquí ocurre un evento maravilloso. Un evento maravilloso. Juan no quería bautizar a Jesús, pero Jesús le dijo, tiene que hacerlo porque ya eso está predestinado, eso está escrito, eso está que tú tienes que bautizarme. No quiero bautizarte, al contrario, eres tú que tienes que bautizarme porque eres tú el que bautiza con espíritu y en verdad. Pero no, tenía que cumplirse la palabra de Dios. Juan el Bautista, tú estabas abriendo el camino para ese que llegó a tiempo para que tú lo bautizaras. Y en Lucas capítulo 3, los versículos 21 y 22, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. En ese momento que Jesús fue bautizado, vino el Espíritu Santo en forma de paloma, y en ese mismo instante se lo llevó al desierto. Se lo llevó al desierto a pasar 40 días y 40 noches en ayuno, sin comer nada. Y ahí fue tentado por Satanás mismo. Fue tentado por Satanás, en donde le dijo Satanás,
ya un hombre en una, podríamos decir, en una penitencia, en un sufrimiento de hambre, convierte esa piedra en pan. Satanás sabía que él podía convertir la piedra en pan, pero no, tenía que cumplirse el mandato de Dios con él. Le dijo, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Y rebatió a Satanás con la palabra de Dios. Así nosotros tenemos que hacerlo. Porque esto no es una lucha contra carne ni sangre. Es con la palabra de Dios que tenemos que rebatir las cosas malas, las tinieblas de Satanás. Perdón. Las tentaciones que nos llegan cada día, tenemos que alimentarnos cada día, llenarnos de la palabra de Dios para poder vencer las dificultades, las tentaciones que nos llegan a diario. Porque si no estamos firmes en la palabra, caemos. Hay muchos que caen porque se alejan de Dios. Y sabiendo de la palabra también caen. Son débiles, caen. Podemos caer y levantarnos, el Señor nos perdona, sí, pero tenemos que ser fuertes. Primera de Pedro 5:8 dice, el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Satanás busca a quien devorar. Y más si estamos en los lineamientos, en la palabra de Dios, predicando su palabra, Satanás, nos ataca más a las iglesias. Se mete a las iglesias y se sienta en el medio de la congregación. ¿Cómo, pastor? Sí, se sienta en el medio de la congregación. Si no, le hace a Job 1:6. Dios le pregunta a Satanás, ¿de dónde viene Satanás? Satanás le responde, de rodear la tierra. Y Dios le dice, ¿no ha visto que mi hijo Job es un hombre honesto, un hombre que me sirve, un hombre fiel a mí? Y la respuesta de Satanás a Dios fue, claro que sí, él lo tiene todo. Quítaselo a ver si te adora y si te alaba. El mismo Dios dice que Job era un hombre íntegro. O sea que hasta los íntegros Satanás va y lo afecta, lo mayuga, lo tienta, lo provoca que cometa pecado en contra de Dios para él hacerse cargo de tu alma y llevarte con él al infierno. Por eso, hermanos, amigos, tenemos que ser fuertes. Y si caemos, levantarnos, pedir perdón a Dios, arrepentirnos de nuestro pecado, alejarnos del pecado e incluso hasta huir. El huir no es de cobarde. Tenemos a veces que huir de algunos lugares para no pecar. ¿Cómo? ¿Huir de algunos lugares para no pecar? Sí. A veces tenemos que huir de unos lugares para no pecar, para no caer en blasfemia, en anatema, para no ser cómplice. Si no, léase el libro de Génesis, de los versículos 37 en adelante, para que usted vea la historia de José. La historia de José en la casa de Potifar. ¿Qué tuvo que hacer? Fue tentado por la esposa de Potifar, que lo quería violar, pero no José era fiel a Dios, cumpliendo las palabras de Dios. Para no pecar, tuvo que salir corriendo, desnudo, porque la mujer que quería violarlo, la esposa de Potifar,
Salió corriendo y después lo acusa, levantando falsos testimonios. Así hay muchos hoy en día que te acusan, que levantan falsos testimonios de ti, pero no hablen, no te defienda, cállate, déjaselo a Dios. Romanos 12:19 dice: mía es la venganza, yo pagaré. Cualquier cosa que te hagan, agárrate de ese versículo y déjaselo a Dios, y tú verás cómo vienen las bendiciones a tu vida, cómo vienen los regalos de parte de Dios, porque tú has sido fiel a Él, porque cumple su palabra. Las iglesias, muchas veces hay miembros de las iglesias que cometen pecado y se hacen los sordos, los ciegos, y no dicen nada. No llaman a la atención a los líderes que están en pecado, no los llaman. O un miembro de la iglesia que está en pecado tampoco lo llaman. Y eso es anatema. Lo dejan subir al altar con pecado, sabiendo que están en pecado. Engañando personas que están buscando ayuda de parte de Dios, y cuando llegan a algunas iglesias se arrepienten y no vuelven más, porque ven cosas, aberraciones, porque ven cosas que están fuera de los lineamientos de Dios, fuera de la palabra. Pero ese es uno de los ay de Dios, ay de aquel que provoque que se pierda uno de mis hijos. Y eso lo dice el mismo Dios. Ay de aquel que provoque que se pierda uno de mis hijos. Uno de mis hijitos lo llama Dios. Yo oro todos los días por este mundo. Oro por mi familia. Le pido al Señor que cada día me mantenga en sus rediles. Que me perdones, que me perdone. Que me perdone y que me ayude a no pecar contra Él. Porque pecamos a diario, en palabras, en obras y en omisión. Y para Dios no hay pecado ni más pequeño ni más grandes. Son todos iguales ante Dios, porque Dios nos juzga. Están en la misma lista tanto el amanerado como el mentiroso, como el asesino, como el ladrón, como el hurtador, como el blasfemo. Están todos en la misma lista, y Dios se encarga de eso, no yo. Yo estoy hablando de esto para ver si alguna gente levanta la cabeza. Levanta la cabeza, hermano, levántate. Deja de pecar contra Dios. Deja de hablar de Dios pecando dentro de la posigla del pecado. Sal primero, límpiate. Habla con tus ejemplos, con tus formas de actuar, tu forma de hablar. No hay que ser santo para uno predicar la palabra. Es bueno, sí, hablar de ella. Si usted tiene la vocación para eso y tiene el llamado, hágalo. Pero sus acciones valen mucho. Su reputación vale mucho. Las formas de actuar valen mucho. Eso enseña la palabra de Dios. Yo lamento que hay muchas personas, amigos que conozco, que no van a la iglesia porque ven muchas aberraciones, mucho pecado de nuestros hermanos. Hermanos, amigos. Pero qué bueno es que la salvación es individual. Hermanos, amigos, la salvación es individual. En estos caminos de Dios tenemos que ser sinceros con Dios.
Tenemos que ser fieles a Dios, al único. Ve a tu aposento, arrincónate ahí, confiésales tus pecados a Dios. Habla con Dios, que Él te escucha y te perdona. Van a haber procesos, sí, porque todo pecado trae todo pecado trae algo que acarrea, que te va a hacer daño. Hay consecuencias por haber cometido un pecado, sí. Hay consecuencias, pero Dios te perdona. Y lo maravilloso de Dios es que ese pecado lo tira al olvido, no te lo recuerda todos los días, no. El que te lo trata de recordar y te lo recuerda es Satanás, para llenarte tu mente de basura y llevarte a que tú sigas pecando y recordarte el pasado y seguir recordándote el pasado, y sigue ahí machacándote Satanás, porque eso es lo que él quiere cuando nosotros nos arrepentimos, que salimos de ese bache, de esa posilga, de ese atolladero del pecado. Dios nos perdona, pero Satanás nos recuerda, y ahí es donde tiene que actuar la fe. Ya yo soy libre. Segunda de Corintios 5:17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron, ya yo pequé, ya yo no peco. Esas cosas viejas pasaron. No vuelvo a pecar. Hermanos, amigos, Jesús es bueno, es maravilloso. Nos libera de todos los pecados que nosotros cometemos. Nos perdona, nos sana, nos alarga la vida cuando salimos de ese atolladero, de esa posilga, de esa inmundicia del mundo que el mundo nos ofrece. Y a veces parecen buenas, pero no son buenas, te hacen daño a ti. Muchos drogadictos, muchos alcohólicos se refugian en el alcohol y se refugian en la droga, buscando quién le da paz, quién puede suplir el paz. Y por más droga que consuma, no importa la índole de la droga, no importa el nivel de la droga, cocaína, heroína, marihuana, llámele como le llamen, no te va a satisfacer nunca. Quizás eso puede sentir algo extraño en tu mente, en tu cuerpo, que te saque de sí por unos días, por unos momentos, por unas horas, pero ahí vuelve a tu normalidad, y cuando regresa a tu normalidad, ahí viene el mismo sufrimiento. Ahí viene el sufrimiento, contrario a las cosas de Jesús, las cosas de Dios. Porque la paz que Dios nos da es una paz inconfundible. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz que Jesús nos da a nosotros cuando los seres humanos buscamos de Él. Leemos su palabra. Somos pecadores. Si no lo fuéramos nosotros, llamaríamos a Dios mentiroso. Todos pecamos. Pero tenemos derecho a arrepentirnos ante Dios. Y arrepintiéndonos ante Dios, Dios nos perdona. Hoy el tema Jesús es supernatural. Jesús a los 30 años fue bautizado y fue llevado a desierto a pasar la prueba de que Dios lo dejó para que fuera procesado, mayugado por Satanás, tentado. Así es Dios, pero Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Así en el capítulo 39, versículo 2 de Génesis,
Dice que Dios estaba con José en todo momento. A pesar de que sus hermanos lo vendieron, esta mujer lo acusa, levanta falso testimonio, José va a la cárcel, pero Dios estaba con José. Así es Dios. Dios está contigo, no importa las condiciones que haya pasado, no importa las vicisitudes que esté pasando, no importa las pruebas que esté pasando, no importa en la condición que te encuentres de salud, Dios está ahí contigo. Él escucha tu voz, Él escucha tus oraciones, porque un corazón contrito y humillado ante Dios, Dios no lo desprecia. Dios no lo desprecia. Hermanos, amigos, Jesús es supernatural. Supernatural es algo que no puede ser explicado por la ciencia. Cuando estudiamos en la universidad, algunos profesores que nos hablaban sobre la creación, que nosotros vinimos por evolución, y yo me quedé pensando, sí, y cuando llegó, no, que venimos del mono, ok, venimos del mono, pero ¿y el mono? ¿Quién lo hizo el mono? ¿Quién creó el mono? Ahí sí timbró el timbre y tuvimos que salir. En la próxima clase no se habló de eso, porque ahí se quedan todos los científicos. Venimos, somos de evolución, evolucionamos, sí, pero la creación fue Dios. Usted viene del mono, pero yo soy una creación de Dios. Y esa fue mi respuesta. Yo fui creado por Dios. Usted dice que viene del mono, amén, lo acepto. No rebato eso, esa es su opinión. Pero yo fui creado por Dios, el Dios Todopoderoso. Y usted fue creado por Dios. Dios hizo el universo, hizo los cielos, los mares, en 7 días. En 6 días, el séptimo descansó. Jesús, supernatural. Supernatural. En el capítulo 17 de Mateo, hay Dios, Jesús, ocurre una transfiguración. Ocurre una transfiguración. ¿Qué es una transfiguración? Es usted transformarse, que alguien puede verlo diferente. Usted puede recibir una transfiguración de un cambio, que usted puede ser un delincuente malísimo, un asesino, y usted puede transformarse en una persona buena que predique la palabra. Pero va a tener siempre Satanás, cuando usted sale de sus garras, persiguiéndolo. Y esos demonios que usted tenía, cuando usted limpia su salón, como dice la palabra, y usted tiene ese salón limpio, pero si peca, esos demonios que usted tenía traen 7, cada uno trae 7 peores. Satanás le aumenta la temperatura, el grado de los demonios para que usted caiga. Eso es en el mundo espiritual. No se puede notar en el mundo natural, pero sí se puede ver en algunas personas. Cuando caen, usted ve que cuando caen están en un estado físico y mental peor que antes, porque son los demonios más fuertes que Satanás le envía. Y ese es el trabajo de Satanás. Y el trabajo de Dios es salvarnos y salvar nuestra vida, nuestras vidas, salvar nuestra alma, que es lo más importante. Somos tripartito, cuerpo, alma y espíritu. Este cuerpo va a la tierra, del polvo viniste y al polvo volverá. Se deshace, pero queda tu alma y tu espíritu ahí en stand-by para cuando venga la segunda venida del Señor. Porque lo dice en su palabra, los que murieron en Cristo resucitarán primero. Esos reciben un cuerpo glorificado, no importa dónde haya muerto. Si moriste en Cristo, si te comió un tiburón y te deshuesaron, uno cogió un brazo por aquí, otro por allá, eso no es nada ya. Tú tienes un cuerpo glorificado destinado de Dios para ti. Y eso cuando tú resucites, cuando tú vuelvas al Señor, el Señor te recibe con un cuerpo glorificado. Y nosotros, si estamos vivos en esa época, ojalá venga hoy el Señor.
se lleva primero los que murieron en Cristo y nosotros seremos levantados también con el Señor. Esta ropa y este cuerpo se queda porque al cielo no entra carne ni sangre. El Señor tiene ya moradas preparadas para ti y para mí. Él lo dijo, me voy y es bueno que me vaya, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y hay una, y voy a preparar una para cada uno de ustedes. Qué bendición, qué regalo de parte de Dios, qué es bueno Dios, qué amoroso es el Señor, que nos da vida y vida en abundancia. Y además de eso, después que nosotros muramos en la carne, porque nuestro espíritu, nuestra alma no muere. Por eso que hay personas que tienen 100 años y usted lo ve que quieren bailar, quieren cantar, quieren subirse y hacer cosas, porque el espíritu no envejece, envejece la carne, pero el espíritu ni envejece ni muere. Solamente cuando muramos esta carne se deshace y el espíritu va al Señor, y el alma, usted decide a dónde quiere ir. Hoy usted decide a dónde quiere ir, si al infierno o al Hades o a la gloria. Usted decide. Jesús llega al monte de los olivos y ocurre una transfiguración. En Mateo 17, capítulo 17, versículos del 1 al 9. Dice, Mateo 17, capítulo 17, versículos del 1 al 9, dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano. Ahí hago un paréntesis. Hay muchas personas que dicen que Jesús no tuvo hermano. Jesús tuvo hermano. Mire, esta es una prueba de ello. Jesús tuvo, creo que 5 hermanos. Su hermano, Juan. Y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les parecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Esta es la segunda vez que Dios habla con voz audible. En este caso, Pedro, Jacobo y Juan escucharon la voz de Dios que le dijo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Lo hizo con Juan el Bautista, donde había más de 5.000 personas bautizándose. Escucharon esa voz del cielo, en donde vino el Espíritu Santo en forma de paloma. Y esta es la segunda vez. Jesús transfigurado, con su rostro blanco, las vestimentas se volvieron blancas, porque cuando llega la gloria de Dios a ti, a tu vida, tu semblante cambia, rejuvenece. Y ahí está otro espectáculo, otra prueba de que Dios nos mantiene vivo cuando muramos, porque ahí habla de Moisés y de Elías. Moisés vivió 1400 años antes de Jesucristo. Y Jesús se le presenta a Moisés y Elías 850 años antes de Cristo. Moisés 1400 años antes de Cristo y Elías 850 años antes de Cristo. Se le presenta ahí. No hay edad. No hay edad. Y Pedro fue que habló. Le dijo: es bueno que nosotros estuviésemos aquí, o estuviéramos aquí, para hacer una enramada, una para Elías, una para Moisés y otra para ti, Señor. Yo sé que quizás Pedro estaba dormido, estaban durmiendo.
pero en el espíritu estaba en vida. Y cuando vieron a Moisés y a Elías, eso fue lo que dijeron. Él ni lo pensó, digo yo, porque calculando 1400 años antes de Cristo, Moisés y Elías 850 antes de Cristo, son muchos años, y eso se vivió ahí como si fuera presente. Hermanos, amigos, Jesús es sobrenatural y es el Hijo de Dios, a quien envió a morir en la cruz del Calvario por ti y por mí. Hermanos, amigos, te damos gracias por estar escuchando este mensaje que el Señor puso en nuestros corazones. Te doy gracias por estar ahí conectado. Y te digo que haga esta oración conmigo. Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que jamás sea borrado. Gracias, Señor. Te entrego mis hijos, te entrego mi familia, te entrego todo a ti, Señor. Guíame, Señor. Cúbreme, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, amigos, gracias y nos veremos el próximo sábado, donde tendremos otro programa similar, llevando la palabra de Dios. Muchas gracias y que Dios te bendiga. Chao. Este fue su programa Continuando el Legado, con los pastores Enrique y Veneranda Ferreras. Sintonízanos el próximo sábado a las 8 de la noche a través del canal El Viviente TV y todas las plataformas sociales.